Feliz tarde para todos y bienvenidos a una nueva emisión de Alta Vibración en la pantalla de Global TV, porque somos diferentes, sirviendo como señal matriz en el canal 65, en canal de señal abierta en toda la región zuliana, canal 45 en Net 117 en Inter y a través de TVR, toda Venezuela realmente, canal 119 en DirecTV, canal 19 en Inter, 143 en Movistar Televisión. A partir de este momento nos preparamos a llevarles una hora de buena energía, de buena vibra en el final de esta jornada de trabajo y en el inicio de esta semana. Tenemos interesantes invitados para compartir en esta tarde y lo que están escuchando allí en el fondo es la agrupación Santo. Tuvimos a nuestras primeras invitadas de esta tarde en Alta Vibración. Es admirable realmente lo que hizo Mary para estar acá con nosotros, sobre todo hablando de las escaleras. Ella es de Valencia, nos visita en esta oportunidad en la ciudad de Maracaibo. Es la licenciada Mary Torrealba, ella es terapeuta del método Solisten de Tomatis, de eso vamos a hablar en detalle. Y también la licenciada Lismari García, que es la presidenta de la Fundación Unidos por el Autismo Zulia. Vamos a empezar. Y yo creo que eso es lo que más nos llama la atención. De hecho, yo lo tuiteaba y lo colocaba por Facebook y la gente pues muy interesada en este método, Tomatis, Solisten de Tomatis, y lo que a favor de los niños con trastorno del espectro autista puede lograrse, sobre todo tú que vienes específicamente a la ciudad de Maracaibo, y en eso tiene mucho que ver la fundación que preside Lismari y de la que también vamos a hablar en breve. Bienvenida, Mary. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, haciendo pues retrospectiva para ubicar a nuestros televidentes en el contexto. Okay. El método Tomatis es una terapia de la escucha. Tiene 50 años a nivel mundial. Comienza en Francia con el terapeuta del lenguaje o otorrino Tomatis, como su nombre lo indica. Él comenzó a trabajar la terapia de la escucha en el medio artístico, en este medio en donde estaba la música clásica, tenores, y él se dio cuenta que la escucha tenía mucho que ver con la evocación, el lenguaje y la comunicación. Entonces sus investigaciones llegaron pues a lo que es este aparato llamado Solisten, que reproduce el efecto Tomatis. En Europa tiene casi 50 años, en América ya lleva casi 30 años, 20 años el método Tomatis. El Solisten es un aparato que es lo más nuevo que sacó la empresa Tomatis Development. Hace y reproduce este efecto. Y bueno, esta terapia de la escucha va dirigida a todos, en realidad para todo el mundo. Todos necesitamos una rehabilitación o habilitación de la escucha. Cuando hay un problema a nivel de la escucha, hay un problema a nivel vestibular, puede haber problema a nivel de lo que son las energías, cuando hay situaciones en que implica depresión e hiperactividad. No solamente pues personas con patologías ameritan pues lo que es una terapia de la escucha. Sin embargo, esta es una aplicación muy específica, ¿no? La que se aborda con los niños de trastorno del espectro autista. Y quisiera que nos enfocáramos en eso, aprovechando también la presencia de Lismari y de cómo pues esto, a pesar de que tú dices tiene ya 50 años, a lo mejor es primera vez que lo escuchamos, a lo mejor muchísimos padres apenas se están enterando que existe una terapia que puede ayudar a mejorar esta condición. Así es. Solisten tiene en Venezuela apenas ahorita desde el mes de enero. Es como les digo, un aparato nuevo para la empresa. Y en cuanto al espectro autista hay mucho auge porque se ven cambios inmediatos. Esta terapia da la posibilidad de que hayan cambios desde el primer día que comienza la terapia. Estas terapias son 30 horas consecutivas cada etapa. Las etapas dependen de la dificultad, el grado de dificultad y de la problemática que presente cada niño. Son 30 horas consecutivas a razón de 15 días continuos también a 2 horas diarias. Va ahorita en este momento dirigido a niños autistas. Estamos aquí en el estado Zulia gracias a FUPAS. FUPAS inmediatamente a lo que sale Solisten al mercado me contactaron y bueno, aquí estamos.
Mira, Lismari, y quiero aprovechar la oportunidad de que estás acá porque me imagino que ustedes como padres, como asociación, pues deben estar en una búsqueda constante de ofrecerle a sus hijos y de ofrecerle a todos aquellos niños que puedan pues de pronto llegar a ustedes o padres o familiares la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Y me imagino que en esta búsqueda constante pues ubican en este caso a lo que tiene que ver con Solistén de Tomatis en el caso de Venezuela. Cuéntanos un poquito cómo surgió eso y cómo se enteraron de que existía específicamente este tratamiento. No, mira, nosotros como padres, como tú lo has dicho, vivimos en esa constante búsqueda de tratamientos para nuestros hijos para mejorar su calidad de vida. Y bueno, ya como lo dijo la licenciada Mary, el método Solistén de Tomatis ya tiene mucho, de Tomatis exactamente, ya tiene mucho tiempo, más de 50 años en lo que es Europa y Estados Unidos. Y ya nosotros estábamos enterados, pero no teníamos el acceso a él. ¿Ok? Entonces Solistén como tal va empezando, tiene que 1 año ya licenciada, y entonces me enteré en la página de Solistén que estaba por Venezuela certificada la licenciada Mary Torrealba y la contacté para traerla acá al estado Zulia y que nuestros niños se beneficiaran de este método que de verdad está dando resultados maravillosos. Como lo dijo la licenciada, nosotros estamos con un grupo de 20 niños y ya los padres reportan cambios en los niños. Yo tengo una niña que fue diagnosticada a los 2 años con autismo moderado. Y bueno, ella está recibiendo la terapia, hoy día tiene 9 años, ella es muy funcional, está integrada, está en una escuela regular. Quiero dejar claro que el autismo es tratable. Lo fundamental aquí es tratarlo a temprana edad y adecuadamente. Los niños logran integrarse. Oye, me llama, y qué importante, y por eso lo digo, ¿no? De lo valioso que es esta entrevista en el sentido de cómo muchos padres pudieran enterarse, así como de pronto tú estás investigando, pues en ocasiones previas hemos conversado con terapeutas, con psicopedagogos, que también están involucrados en la materia, que dicen que en muchísimos casos hay resistencia de parte de los padres a un diagnóstico en primera instancia. Es un proceso. Se resisten a que realmente pudiera haber la presencia de este trastorno, y pues precisamente por eso se retrasa el inicio de este tipo de terapias o cualquier otra. Y tan importante los primeros años, ¿ok? Porque ahí, mira, donde tenemos nosotros la oportunidad de modificar aquí en el cerebrito lo que anda mal. Y entonces, sí sería bueno, es difícil ese proceso de aceptación. Mira, cuando te dicen que tu hijo tiene algo, no es fácil, ¿ok? Pero si pudiéramos, mira, que ese proceso fuera lo más rápido posible. En la aceptación, mira, está todo. El cambio, venir, aceptar que el diagnóstico del niño, mira, comenzar a trabajar enseguida con él. Mi niña la diagnosticaron a los 2 añitos, Mariana, y desde allí comenzamos a trabajar con ella. Y mi niña hoy día estudia en una escuela regular, en 3er grado de básica. Es decir, que está acorde a su edad. Mira, te digo, está en cuadro de honor. Es una niña de cuadro de honor, una niña que está bien comprometida. Y en función desde que empieza a recibir este tipo de terapias de Tomatis a este momento, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que tú has conseguido? Sobre todo porque tú has sido una madre proactiva, ¿no? Que se ha encargado de que esa niña vaya evolucionando y vaya recibiendo todo lo que necesita. Me vas a responder al regreso de esta pausa comercial. Nosotros vamos a identificar, vamos a seguir conversando con Mary, con Lismari, y sobre esta terapia Solistén de Tomatis. Ustedes pueden participar a través del 0414-642-5545. Pueden también escribirme a través de mi cuenta Twitter, @mferremelo. Identificamos y ya regresamos con más de Alta Vibración.